Muy buenas tardes a todas y todos los oyentes de esta comunicación oral que lleva por título Depresión, ansiedad y estrés durante el COVID-19. ¿Cómo influyen las enfermedades cardiovasculares? Antes de comenzar, nos gustaría dejar claro que este estudio es parte de un proyecto mayor. El panorama que ha traído consigo la COVID-19 está generando una afectación psicológica en la población en general, dando lugar a un incremento de problemas de salud mental y a una mayor afectación en los estados de ánimo. Principalmente esto se debe al confinamiento, y es que la ausencia de comunicación interpersonal, la estigmatización, el deterioro socioeconómico, la incertidumbre sobre el manejo de un virus que es nuevo, el número de casos positivos y el número de fallecimientos que crecía día a día, así como la información que se reproducía fácilmente en las redes sociales, junto a una reducción de la disponibilidad de una intervención psicosocial oportuna, se han convertido en factores de riesgo relacionados con problemas de la salud mental. Los resultados de estudios llevados a cabo durante epidemias pasadas sugieren que el impacto psicológico de este aislamiento es amplio, sustancial y puede durar mucho tiempo después de la exposición. La pandemia ha generado una enorme presión psicológica en la población en general, pero esta puede tener efectos mucho más negativos en personas con un mayor riesgo de un peor resultado clínico si sufren COVID-19, como por ejemplo puede ser aquellas personas que padecen enfermedades cardiovasculares, ya que ellas, además del riesgo percibido de infectarse, también se han mantenido mucho más aisladas durante el brote de COVID-19, por lo que pueden experimentar niveles más altos de ansiedad, de depresión o de estrés. De hecho, los pacientes más graves y que requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos, lo que conocemos como la UCI, eran más propensos a tener este tipo de enfermedades. Se observó, de hecho, una mayor letalidad en los pacientes con enfermedades cardiovasculares y también un mayor riesgo de efectos adversos tras contraer el COVID-19. Teniendo en cuenta todo esto, el presente estudio tiene como objetivo analizar, en el contexto del confinamiento por COVID-19, la influencia de enfermedades cardiovasculares en los niveles de depresión, ansiedad y estrés. En este sentido, se formularon dos hipótesis. La primera de ellas dice que la presencia de enfermedades cardiovasculares predecirá negativamente los niveles de depresión, ansiedad y estrés. Y la segunda dice que la ausencia de enfermedades cardiovasculares predecirá positivamente los niveles de depresión, ansiedad y estrés. Este estudio es un estudio transversal mediante encuestas que se realizó en pleno auge del confinamiento por COVID-19, es decir, en el 2020. Además, el procedimiento del muestreo fue por conveniencia en función de aquellas personas las que quisieron participar de manera anónima en este estudio. Los participantes del presente estudio son 300 personas, todos ellos mayores de edad, aunque se puede observar que el porcentaje de mujeres es bastante superior al de los hombres, 73 y 27% respectivamente. En cuanto a los instrumentos, para medir la depresión, ansiedad y el estrés, se utilizó las escalas de depresión, ansiedad y estrés, conocidas como DAS-21, de Lovingdon y Lovingdon de 1995. Esta escala tiene un total de 21 ítems, dividido en tres subescalas, una para la depresión, otra para la ansiedad y otra para el estrés, y cada una de ellas tiene 7 ítems. Para analizar los datos, lo primero que se hizo fue aplicar la estadística descriptiva para conocer los niveles de depresión, ansiedad y estrés en ambos grupos. Posteriormente, se realizó el análisis correlacional para identificar las asociaciones entre los estados emocionales en ambos grupos. Y por último, se evaluó un modelo de ecuaciones estructurales para explicar la influencia de la presencia de enfermedades cardiovasculares en los niveles de depresión, ansiedad y estrés. Todos los datos han sido analizados a través de los programas estadísticos SPSS versión 26 y AMOS versión 24. A continuación vamos a pasar a ver los resultados obtenidos en este estudio. En cuanto al análisis descriptivo, los resultados de este análisis descriptivo los podemos ver en la tabla.
Conforme a las medias de los estados emocionales, se identifica que tanto las personas que presentan enfermedades cardiovasculares como las que no, en promedio, pues tuvieron niveles de depresión, ansiedad y estrés leves. En cuanto al análisis correlacional, se puede ver en esta tabla que hay una correlación significativa entre la depresión, la ansiedad y el estrés en los adultos que padecían y en los que no de enfermedades cardiovasculares. Se reconoce que la correlación tiene una mayor fuerza entre la depresión y el estrés, seguidos de la depresión y la ansiedad, en el grupo de adultos que sí que tenían enfermedades cardiovasculares. Por último, en esta figura se muestra el modelo resultante que explica la influencia de las enfermedades cardiovasculares en los niveles de depresión, ansiedad y estrés. Conforme a los pesos estandarizados y las relaciones entre variables, se evidencia que padecer enfermedades cardiovasculares tuvo un poder predictivo negativo en la depresión y el estrés. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, esto significa que los pacientes con enfermedades cardiovasculares mostraron una tendencia hacia la baja de los niveles de estrés y depresión. Además, se identifica que la ansiedad tuvo un poder predictivo directo en la depresión y en la ansiedad. Este estudio ha ofrecido un análisis de la influencia de las enfermedades cardiovasculares en los niveles de depresión, ansiedad y estrés durante el confinamiento por COVID-19, existiendo una correlación positiva entre las variables, tanto en las personas que padecían enfermedades cardiovasculares como las que no. González et al. 2020 confirman tanto la hipótesis 1 como la 2. Sus resultados muestran que las personas afectadas con enfermedades cardiovasculares durante la pandemia de COVID-19 presentan trastornos psicológicos, siendo este impacto evidente en una muestra de población española, en la que el 15,8% presentó trastorno del estrés, el 21,6% síntomas de ansiedad y el 18,7% síntomas depresivos. A su vez, otros estudios, como el de Mattioli et al. 2020, apoyaron estas ideas, evidenciando que durante la cuarentena los pacientes con enfermedades cardiovasculares debían ser evaluados por un psicólogo para tratar el aumento de síntomas de ansiedad y estrés. Por lo que se puede concluir que las personas con enfermedades cardiovasculares son más susceptibles de ser afectados por la carga emocional, debido a la rápida propagación del COVID-19 y las consecuencias del aislamiento social, quienes responden ante esta situación con comportamientos emocionales caracterizados por la ansiedad, el estrés y la depresión. Y ya, sin más dilatación, solo me queda darles las gracias por escucharnos y, por supuesto, cualquier duda o sugerencia estaremos encantadas de responderlas en el foro. Un saludo.